Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una historia que, digamos que va a dar un giro inesperado y va a cambiarlo todo. ¿Alguna vez han estado tan seguros de algo, de una verdad absoluta, solo para que un pequeño detalle lo desmorone todo? Pues de eso va nuestro vídeo de hoy. Vamos a sumergirnos en una narrativa donde las acciones de un personaje, Mert, tienen un impacto masivo y, más importante aún, vamos a descubrir un secreto revelado por Afra que lo cambia todo. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta historia apasionante, les pido un favor enorme: si todavía no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Ahora, ¿listos para esto? Imaginen una situación tensa, donde las emociones están a flor de piel. Mert, nuestro protagonista, ha estado actuando de una manera que muchos de nosotros podríamos juzgar. Quizás lo ven como alguien que comete un error tras otro, o que parece estar empujando a las personas importantes de su vida lejos. Piensen en esa sensación de impotencia, de ver a alguien que queremos tropezar una y otra vez. Mert, en nuestro relato de hoy, podría estar encarnando ese sentimiento para muchos. Sus decisiones, sus acciones, parecen estar llevándolo a un camino cada vez más complicado, y quizás, para algunos, hasta un camino sin retorno aparente. Es fácil caer en la trampa de juzgar, de pensar que sabemos exactamente lo que está sucediendo, ¿verdad? Asumimos intenciones, motivos y construimos narrativas basadas en lo que vemos en la superficie. Y a veces esas suposiciones están tan equivocadas. Mert, a lo largo de esta historia, nos va a servir de ejemplo perfecto de cómo la superficie puede ser engañosa. Ahora, entremos en materia. Mert, en su afán por lo que sea que lo estuviera impulsando en ese momento, tomó una decisión. Una decisión que para él, en ese instante, podría haber parecido la única opción, o quizás la menos mala. Tal vez intentaba proteger a alguien, o solucionar un problema que él mismo había creado, o simplemente estaba actuando por impulso. Pero lo crucial aquí es que esa acción, ese movimiento tuvo consecuencias. Y no pequeñas consecuencias. Hablamos de repercusiones que resonaron, que sacudieron los cimientos de su vida y de la vida de quienes lo rodeaban. Es como tirar una pequeña piedra en un lago en calma, las ondas se expanden, y eventualmente llegan a las orillas más lejanas. Y en este caso, las ondas eran enormes. Lo fascinante aquí es que no vemos el cuadro completo de inmediato. Nos presentan a Mert en medio de esta tormenta de sus propias creaciones, y como espectadores, estamos ahí, observando, quizás con una mezcla de decepción, frustración, o incluso un poco de pena. ¿Nos preguntamos por qué está haciendo esto? ¿No ve lo que está pasando? Y es natural preguntarse eso porque desde nuestra perspectiva, desde la información que tenemos, sus acciones parecen ilógicas, autodestructivas. Podríamos estar pensando que Mert está arruinando su propia vida, o la de otros, sin ninguna razón aparente. Y eso es precisamente donde entra Afra, y donde la historia da ese giro monumental. Afra. Un nombre que hasta ese momento podría haber sido secundario, o quizás uno de los pilares en la vida de Mert. Pero ahora Afra se convierte en la clave. Afra tiene información. Información que Mert o nosotros como espectadores no poseíamos. Y esta información no es un simple dato trivial. No es por cierto, olvidé decirte. Es un secreto. Un secreto que al ser revelado, no solo aclara el porqué de las acciones de Mert, sino que las recontextualiza por completo. Es como si hubiéramos estado viendo una película en blanco y negro, y de repente, alguien aprieta un botón y todo se llena de color. Imaginemos la escena. La tensión es palpable. Mert está acorralado física o emocionalmente. Las acusaciones, las preguntas, las miradas de decepción. Y entonces, Afra da un paso al frente. Y con una voz que quizás tiembla un poco, pero con una convicción que arrebata, pronuncia las palabras que lo cambian todo. El secreto. ¿Qué podría ser este secreto? Podría ser algo que Mert ha estado ocultando para proteger a Afra. Quizás él asumió la culpa de algo que ella hizo,
o se sacrificó de alguna manera para evitarle un dolor mayor. O tal vez, el secreto es aún más profundo. Podría ser una verdad sobre el pasado de Mert, algo que lo ha marcado de tal manera que sus acciones presentes son un reflejo de esa herida profunda. Piensen en las posibilidades. Tal vez Mert está actuando bajo una amenaza. Quizás está siendo chantajeado y cada movimiento que hace es un intento desesperado por cumplir las demandas de su captor, para proteger a su familia o a Afra misma. O quizás el secreto está relacionado con una enfermedad, una situación médica crítica que Mert está enfrentando en silencio, y sus acciones son una forma de lidiar con la desesperación, o de asegurar el futuro de sus seres queridos antes de que él ya no pueda hacerlo. Otra opción sería que Mert está involucrado en una situación ilegal, pero no por maldad propia, sino porque alguien cercano está en peligro y él está tratando de resolverlo desde dentro, arriesgando todo para evitar una tragedia mayor. Y Afra, al revelar este secreto, no solo está protegiendo a Mert, sino que está liberando una verdad que va a obligar a todos a replantearse sus juicios. Ya no es un hombre que comete errores estúpidos o que actúa sin pensar. Es un hombre que está luchando una batalla invisible, una batalla que pocos comprenderían. Él salva a Mert del título cobra un nuevo significado. No se trata solo de que Mert esté en peligro físico, sino de que su reputación, su esencia, su cordura, están en juego. Y Afra, con su revelación, es la que lo salva de ser condenado por acciones que, vistas sin el contexto correcto, parecen imperdonables. Piensen en el momento exacto de la revelación. El silencio que cae. Las caras de sorpresa. Las mentes que empiezan a trabajar a toda velocidad, reconstruyendo la historia, conectando los puntos que antes parecían inconexos. La empatía empieza a surgir. El juicio se desmorona. Nos damos cuenta de que las apariencias engañan, y que cada persona lleva consigo un peso, una historia, que a menudo desconocemos. Las acciones de Mert, que antes parecían irracionales, ahora se convierten en actos de valentía desesperada, de sacrificio, o de una lucha interna que nunca imaginamos. Este secreto que Afra revela, ¿cómo impacta a Mert? Probablemente con un alivio inmenso, pero también con una vulnerabilidad expuesta. Alguien ha visto su verdad. Alguien ha comprendido su lucha. Y eso, aunque aterrador, también puede ser liberador. Para Afra, la revelación podría ser un acto de amor puro, de lealtad inquebrantable, o quizás, de una necesidad imperiosa de que la verdad salga a la luz, sin importar el costo. Su acto, aunque pueda parecer arriesgado, es lo que permite que la historia tome un nuevo rumbo. Y aquí es donde el título cobra toda su fuerza: Mert salva a Afra. Revela un secreto que lo cambia todo. A primera vista podríamos pensar que Mert es el héroe que rescata a Afra de algún peligro. Pero en esta narrativa, la dinámica se invierte de una manera hermosa y compleja. Mert, con sus acciones, quizás inconscientemente, ha puesto a Afra en una posición donde ella tiene que tomar una decisión crucial. Quizás sus acciones la han puesto en peligro indirectamente, o la han forzado a una situación límite. Y es ella, Afra, quien a través de la revelación de un secreto, no solo salva a Mert, sino que también se salva a sí misma, y al mismo tiempo transforma completamente la percepción de toda la situación. Es un salvavidas mutuo, pero el mecanismo es la verdad oculta. El secreto en sí mismo podría ser cualquier cosa, desde una herencia oculta que Mert necesita para salvar a Afra, hasta un error del pasado que él está tratando de enmendar para protegerla de las consecuencias. O quizás Afra está en peligro real, y Mert ha estado actuando de forma extraña porque está intentando alejar a los sospechosos de ella, haciendo que parezca que ella no es una víctima, sino alguien involucrado. La belleza de la narrativa es que el secreto es el catalizador. Es la pieza que faltaba para entender el rompecabezas. Piensen en el impacto emocional de todo esto. La confusión inicial de Mert al ser salvado por Afra, la gratitud, la vergüenza, quizás la comprensión. Y para Afra, la valentía que necesitó, el peso que debió sentir al guardar ese secreto, y la liberación al compartirlo. Es una historia sobre la complejidad humana, sobre las verdades ocultas que nos definen, y sobre cómo la comprensión y la empatía pueden cambiarlo todo. Entonces, para resumir un poco, hemos recorrido la superficie de una situación donde las acciones de Mert parecían confusas, incluso negativas. Hemos visto cómo las apariencias pueden ser engañosas y cómo el juicio precipitado puede llevarnos por mal camino. Pero la clave de todo reside en Afra y en el secreto que ella revela. Este secreto no solo ilumina las verdaderas motivaciones de Mert, sino que reescribe por completo la narrativa, transformando un escenario de error en uno de sacrificio, valentía,
o alguna otra verdad profunda y oculta. Es un recordatorio poderoso de que siempre hay más de lo que se ve a simple vista, y que la empatía es nuestra mejor herramienta para comprender a los demás. De verdad espero que esta historia les haya fascinado tanto como a mí. Es un gran ejemplo de cómo la profundidad de las experiencias humanas a menudo se esconde detrás de un velo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han estado en una situación similar donde la verdad oculta cambió todo? ¿Qué creen que podría haber sido ese secreto en la historia de Mert y Afra? Por favor, dejen todos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y de esta historia tan intrigante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.